Claro que sí. Aquí tienes una versión extendida del guión, alcanzando las 1500 palabras, manteniendo el mismo estilo, tono y formato. *** título para YouTube *** bombazo turco. Kerem se olvida de Hande, nuevo amor y dramas impactantes tras la ruptura. *** extendido ***. Hola, mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del drama, la pasión y los giros inesperados que nos hacen amar las producciones otomanas. Hoy, damas y caballeros, nos adentramos en un terreno explosivo, un volcán de noticias que sacudirán sus corazones telenoveleros hasta la médula. Prepárense porque este vídeo es una montaña rusa de emociones, donde los romances, las rupturas y, sí, los nuevos amores, nos mantendrán al borde del asiento. Hoy nuestro plato fuerte es nada más y nada menos que el huracán mediático que desató la separación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos hizo suspirar en Senkalkam, y lo que vino después, un auténtico culebrón turco que nos dejará sin aliento. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles más jugosos, quiero recordarles, a ustedes, mi fiel comunidad de apasionados por el drama turco, que si aman el chisme de la farándula turca, esas historias de amor que nos roban el aliento y los conflictos que nos dejan con la boca abierta, este es su santuario. Así que sin más preámbulos, no se olviden de suscribirse al canal, activar esa campanita traviesa que les notificará cada nuevo vídeo, y por supuesto, inundar la sección de comentarios con sus opiniones, que me encanta leerlos y saber qué piensan de cada culebrón. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque vamos a destapar la olla de la farándula turca y a servir una buena dosis de intriga, drama y por supuesto, amor. Que comience el festín. Todos recordamos con una sonrisa nostálgica o un nudo en la garganta, el romance de Hande y Kerem, una historia que, para deleite de todos, trascendió la pantalla chica en Senkalkam. La química entre ellos era tan palpable, tan arrolladora, que nos hizo creer, por un momento, que el amor verdadero existía más allá de los guiones. Sin embargo, como en toda buena telenovela, la vida real también se caracteriza por sus giros inesperados, esos plot twists que nos dejan sin aliento. Y es que después de esa relación que nos hizo soñar con un final de cuento de hadas, ambos decidieron tomar caminos separados, cada uno con sus propios proyectos y, según los rumores, nuevas oportunidades en el amor. Hoy nos concentraremos en el capítulo siguiente de esta historia, en lo que ha sucedido con Kerem después de este terremoto mediático. Atención, spoilers de la vida real. Porque vamos a explorar nuevos romances, nuevas series y, por supuesto, el inevitable drama que acompaña a toda separación en el mundo del espectáculo turco. Y es que el universo de las telenovelas turcas es un torbellino de emociones, no solo en la pantalla, sino también en la vida real de sus protagonistas. Los actores y actrices son verdaderas estrellas que captan nuestra atención en cada proyecto, en cada entrevista y, por supuesto, en cada rumor. El hecho de que estos amores de la vida real a veces se desvanezcan, nos impulsa a explorar nuevas historias, a buscar otras series que nos ofrezcan el mismo nivel de pasión, drama y esa conexión mágica que nos hace suspirar. Por eso, sin más dilación, vamos a descubrir que otros galanes turcos están haciendo olas en la actualidad, que nuevas parejas nos están robando el corazón y que dramas nos mantienen pegados a la pantalla cada noche. Comenzamos este viaje con una serie que, aunque no está directamente ligada al drama de Kerem, encaja perfectamente en nuestro tema de corazones rotos y segundas oportunidades, ***Yargi***, conocida internacionalmente como Secretos de Familia. Esta joya televisiva es un thriller dramático que te atrapa desde el primer minuto con una trama que teje el amor y la justicia de una manera que te dejará sin aliento. Los protagonistas, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, tienen una química que traspasa la pantalla, un imán que ha convertido a esta serie en un fenómeno no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia gira en torno a un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato, pero sus vidas personales, sus familias y sus oscuros secretos convierten su relación en un auténtico caos. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque nos muestra cómo las relaciones complejas, los desafíos inesperados y las nuevas conexiones pueden surgir incluso en medio del caos más absoluto. Además, Kaan, con su personaje de fiscal implacable pero lleno de matices, nos recuerda que, después de una desilusión amorosa, siempre hay espacio para un nuevo amor, o al menos, para una nueva fascinación. Y seamos sinceros, a todos nos encanta la intriga, y Yargi nos la da en dosis elevadas, con una trama que te mantiene en tensión constante.
Ahora nos movemos a una producción que ha sido un auténtico bombazo en Turquía, **Aile**, o La Familia. Esta serie es un drama familiar con fuertes tintes mafiosos, protagonizado por dos pesos pesados de la televisión turca, Van Tatlıtuğ y Serini Sarkaya. Van interpreta a Aslan, el jefe de una poderosa familia mafiosa, cuyo camino se cruza con el de la doctora Devin, interpretada por Serini, una psicóloga con un pasado turbulento. La química entre ellos es tan intensa que podría cortar el aire, y la serie explora los conflictos entre el amor y el deber, la familia y la independencia. Aunque no es un romance clásico, la pasión que transmiten los protagonistas, los dilemas morales que enfrentan y la trama llena de suspense hacen de esta serie una joya que no podemos dejar de mencionar. ¿Y por qué está aquí? Pues porque, al igual que Kerem Aslan, el protagonista atraviesa un camino de emociones y replanteamientos, buscando un nuevo camino en medio de un mundo caótico. Aile nos muestra que tras el drama y los conflictos, siempre hay una búsqueda de conexión y felicidad, aunque sea en los lugares más inesperados y peligrosos. Cambiando un poco de tercio pero manteniéndonos en la intensidad emocional, tenemos **Copadam**, que en español podríamos traducir como El hombre de la basura. Esta serie, protagonizada por Engin Altanduç y Atan Yeltsinsangu, es un thriller psicológico que nos sumerge en la mente de un hombre con un pasado oscuro y una mujer que intenta comprenderlo. La serie explora temas como la obsesión, la redención y los límites de la moralidad. Engin, a quien muchos recordarán por su icónico papel en Dirilis, Ertuğrul, nos muestra aquí una faceta completamente diferente, un personaje atormentado y complejo que te mantiene pegado a la pantalla. Elçin, por su parte, es una fuerza de la naturaleza que nos hace cuestionarnos todo. ¿Por qué es relevante para nuestra charla? Porque nos muestra que los nuevos comienzos a menudo vienen acompañados de un viaje introspectivo, un análisis profundo de nuestras propias vidas, nuestras decisiones y nuestros fantasmas. Y además la química entre Engin y Elçin es innegable y nos encanta. La trama está tan bien construida que te mantiene al borde del asiento, preguntándote qué sucederá a continuación. Siguiendo con nuestra exploración de los dramas y las nuevas parejas televisivas, vamos a sumergirnos en el universo de **Gadar**, que podríamos traducir como despiadado. Esta serie, protagonizada por el carismático Atay Ulusoy, nos presenta un thriller de acción con una fuerte carga emocional. Aquí Atay interpreta a un hombre que regresa a casa después de un largo periodo de servicio militar para descubrir que su vida ha cambiado drásticamente. La serie explora temas como la lealtad, la venganza y la lucha por la justicia, con mucha adrenalina y acción que te dejará sin aliento. Aunque la trama principal no es un romance, la relación del protagonista con otros personajes femeninos es compleja y cargada de tensión. ¿Por qué encaja en nuestro tema? Porque, al igual que en la vida, después de un tiempo de ausencia o un gran cambio, las relaciones se redefinen y surgen nuevas conexiones, algunas más peligrosas que otras. Además, Atay nos demuestra una vez más su versatilidad y su talento para interpretar personajes complejos y magnéticos, lo que nos hace estar pegados a la pantalla desde el primer minuto. Su presencia en pantalla es hipnótica y su interpretación te dejará sin palabras. Y no podemos olvidar una serie que ha generado un gran debate en Turquía, **KZL Goncalar**, o Capullos Rojos. Esta serie es un drama que aborda temas sociales muy importantes, como la desigualdad, los prejuicios y los conflictos religiosos. Los protagonistas Ozgun Amal y Özkan Deniz nos muestran la historia de dos familias con estilos de vida muy diferentes y las tensiones que surgen cuando sus caminos se cruzan. A pesar de que la trama no está centrada en un romance tradicional, la tensión y el drama son palpables en cada escena. Es relevante para nuestro tema porque nos muestra que la vida sigue su curso, incluso cuando nuestros corazones están rotos. Las personas siguen luchando, amando y buscando su lugar en el mundo. Además, nos permite reflexionar sobre los desafíos sociales que enfrentan las mujeres y las comunidades marginadas en Turquía. La serie ha generado un gran debate en el país, lo que habla de su impacto y calidad, demostrando que las telenovelas también pueden ser una herramienta de cambio social. Ahora, volviendo al tema principal que nos reunió hoy, es importante recalcar que si bien hemos explorado estas nuevas series y estos nuevos romances televisivos, el impacto del culebrón Kerem sigue siendo relevante en el panorama turco. Y aunque Kerem haya seguido adelante con nuevos proyectos y, según los rumores, un nuevo amor, es inevitable que los fans sigan recordando con cariño
o quizá con nostalgia, su historia con Ande. Es parte del encanto de las telenovelas, que nos hacen vivir las emociones de los personajes como si fueran nuestras. Y claro, como en todo buen drama, siempre estaremos pendientes de los próximos capítulos de sus vidas, ya sea en la pantalla o en los tabloides. Y para aquellos que piensen que solo nos quedamos en el drama, les tengo una sorpresa: una dosis de romance y comedia para equilibrar la balanza. Si lo que buscan es una serie que los haga reír y suspirar al mismo tiempo, no pueden perderse ***Run du Imaz***, una producción que nos ha enamorado con su frescura y su humor. Esta joya televisiva, protagonizada por Burak Deniz y Esra Bilgic, nos cuenta la historia de un agente secreto y una experta en robos que se ven obligados a trabajar juntos, y como era de esperar, el amor no tarda en aparecer. Es una serie perfecta para desconectar, reír a carcajadas y enamorarse un poquito. Y por supuesto también encaja en nuestra temática, ya que nos demuestra que incluso después de un gran revuelo amoroso, siempre hay espacio para un nuevo romance que nos haga suspirar de felicidad. La química entre Burak y Esra es fantástica y la trama, aunque divertida, tiene sus giros inesperados que la hacen aún más atractiva. Es una serie que te levanta el ánimo y te recuerda que el amor puede surgir en los momentos más inesperados, incluso cuando menos lo buscas. Y por último, pero no menos importante, no podemos dejar de mencionar la influencia de las redes sociales en todos estos dramas. Hoy en día, cada detalle de las vidas de los actores es analizado al milímetro, y las redes se convierten en un campo de batalla para los fans, donde cada publicación, cada like y cada comentario se interpretan como señales de un nuevo romance o un nuevo conflicto. Es importante recordar que al final del día, todos son personas con sentimientos y vidas privadas que merecen respeto, independientemente de si somos fans de ellos o de sus parejas. Los actores y actrices son figuras públicas, sí, pero también son seres humanos que merecen tener su privacidad. Y bien, mis queridos telespectadores, hemos llegado al final de este emocionante viaje a través de los dramas y nuevos amores de la televisión turca. Hemos visto cómo la vida de los actores continúa con sus altibajos, sus nuevos proyectos y sus nuevas historias de amor. Hemos comprobado que incluso después de un corazón roto, siempre hay espacio para seguir adelante, para encontrar nuevas conexiones y para disfrutar de nuevas series que nos hagan suspirar. Hemos hablado de grandes producciones como Yargi, Aile, Kopadam, Gadar, KZL Goncalar y Run du Imaz, cada una con su propia magia y encanto, pero todas con el mismo hilo conductor, la búsqueda del amor y la felicidad en medio del caos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias que nos apasionan y nos hacen soñar. Quiero agradecerles por su apoyo constante, por sus comentarios llenos de pasión y por su amor incondicional por las telenovelas turcas. No se olviden de dejarme saber en los comentarios qué serie les gustó más, si les ha sorprendido alguna de las noticias que hemos comentado o si tienen alguna serie favorita que les gustaría que mencionemos en futuros vídeos. Su opinión es muy valiosa para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle a este vídeo un buen like, compartirlo con todos sus amigos adictos a las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y pasiones turcas. Hasta la próxima, mis queridos telenoveleros.